Los 5 pecados imperdonables de Sodoma y Gomorra. 5 razones por las que Dios destruyó estas ciudades. Sodoma y Gomorra son 2 de las ciudades más infames de la Biblia. Junto con Jerusalén, la ciudad elegida por Dios, Belén, el lugar de nacimiento de Jesús, Nazaret, la ciudad natal de Jesús, Babilonia y Egipto, Sodoma y Gomorra se destacan como algunas de las ciudades más infames de la historia. Los nombres más conocidos de la historia bíblica. Estas ciudades gemelas aparecen en la época de Abraham y su sobrino Lot, cuyas historias se cuentan en el libro del Génesis. Las ciudades de Sodoma y Gomorra se hicieron famosas por su destrucción total. Fueron quemadas hasta los cimientos como resultado de sus pecados y maldad abrumadores. El juicio de Dios sobre estas ciudades fue rápido, total y devastador. Las ciudades fueron destruidas por completo. No quedó nada. Ni edificios, ni árboles, ni personas, ni monumentos. Todo fue arrasado. De hecho, pocas ciudades, antes o después, han sufrido un destino tan abrumador debido a sus acciones. Esto plantea una pregunta importante. ¿Qué hicieron los habitantes de Sodoma y Gomorra para merecer un castigo tan severo e inmediato? ¿Cuáles fueron los pecados que llevaron a su destrucción? En este episodio, responderemos estas preguntas y exploraremos por qué el término sodomía llegó a usarse para describir los actos homosexuales masculinos. También revelaremos si la homosexualidad fue la razón principal de la destrucción de estas ciudades. Quizás te sorprenda la respuesta. Pero antes de profundizar más, quiero tomarme un momento para agradecerles por su continuo apoyo. Recientemente, alcanzamos más de 170.000 suscriptores y estoy verdaderamente agradecido por cada uno de ustedes. Si son nuevos aquí, consideren suscribirse a nuestro canal, darle me gusta y compartir este video con otros. Sigamos creciendo juntos mientras buscamos el hito de 1 millón de suscriptores. Que Dios los bendiga a todos. Ahora, comencemos por hacer una comparación con otra ciudad que enfrentó un destino similar mucho después de Sodoma y Gomorra, la antigua ciudad romana de Pompeya, en el año 79 después de Cristo. Los habitantes de Pompeya vivían vidas pacíficas y prósperas a la sombra del monte Vesubio. Cada día comenzaba como cualquier otro, sin ningún indicio del desastre que estaba por venir. Pero una mañana fatídica, la montaña estalló en una explosión aterradora. Ceniza y humo llenaron el cielo, y el pánico se extendió por toda la ciudad mientras la gente intentaba huir desesperadamente. Pero era demasiado tarde. Una oleada piroclástica mortal se precipitó por las laderas, engullendo todo a su paso. En cuestión de horas, Pompeya quedó sepultada bajo capas de ceniza y escombros. La ciudad quedó congelada en el tiempo y sus habitantes se evaporaron. Los secretos de Pompeya permanecieron ocultos durante siglos, mientras que la destrucción de Pompeya fue causada por fuerzas naturales aleatorias e incontrolables. La destrucción de Sodoma y Gomorra fue un acto directo del juicio de Dios. El destino de Pompeya sigue siendo un misterio hasta el día de hoy, pero la razón de la caída de Sodoma y Gomorra es clara. Fue el resultado de la pecaminosidad desenfrenada de las ciudades y su persistente desprecio por las advertencias de Dios. Ahora examinemos los pecados que llevaron a la destrucción de Sodoma y Gomorra. Pecado número 1: la maldad. La maldad es un término amplio que abarca muchas formas de maldad. Representa lo opuesto a la bondad, la rectitud y la virtud. En Génesis 18, 20 a 21, el Señor dice: Por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra es tan grande y su pecado muy grave, descenderé para ver si han obrado conforme al clamor que ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. Este pasaje refleja el clamor de ayuda de quienes sufrieron a causa de la maldad de las ciudades. Se acercaron a Dios cuando no tenían a nadie más a quien recurrir.
Sin embargo, la naturaleza específica de sus pecados no se revela completamente aquí. En Génesis 18:23, Abraham le suplica a Dios: «¿Destruirás al justo junto con el malvado?». Esto revela que la maldad de Sodoma y Gomorra era generalizada y estaba profundamente arraigada. Maldad es un término que se utiliza para describir acciones que son moralmente incorrectas o malvadas. Se refiere al daño deliberado, la malevolencia y la intención maliciosa que causa sufrimiento a los demás. La maldad incluye acciones como el engaño, la crueldad, la violencia, la deshonestidad, la tortura e incluso el asesinato. Sodoma y Gomorra eran cloacas de corrupción y maldad. Su sociedad estaba tan podrida que no tenía esperanza de redención. En su misericordia, Dios les dio tiempo a las ciudades para arrepentirse, pero sus pecados eran tan grandes que no había vuelta atrás. Después de las negociaciones de Abraham con Dios, él estuvo de acuerdo en que si se encontraban 10 personas justas, él perdonaría a las ciudades. 10 almas justas era el mínimo requerido para evitar la destrucción. Pero al final, ni siquiera esa cantidad pudo ser encontrada. Esto muestra la profundidad de la decadencia moral de las ciudades y el fracaso de sus habitantes en hacer caso a las advertencias de Dios. La destrucción de Sodoma y Gomorra es un recordatorio aleccionador de las consecuencias de la persistencia de la maldad y del rechazo de la verdad divina. Nos llama a examinar nuestra propia vida, nuestras acciones y nuestras decisiones. ¿Estamos viviendo de acuerdo con las normas de Dios? ¿O estamos permitiendo que la maldad se arraigue en nuestro corazón, tal como sucedió en el de los habitantes de Sodoma y Gomorra? Permanezca atento mientras continuamos explorando las otras razones de su destrucción en la siguiente sección. Dios dijo que no destruiría a Sodoma y Gomorra, pero como sabemos, no fue así. Al final, Dios destruyó estas ciudades. ¿Por qué? ¿Cuál fue la verdadera razón? Pecado número 1: la idolatría y la adoración falsa. Aunque el relato de Génesis no menciona explícitamente la idolatría, podemos inferir que la gente de Sodoma y Gomorra estaba profundamente involucrada en la adoración de dioses falsos. Está claro que quienes cometen actos malvados sin remordimiento no solo son impíos, sino también idólatras. Es imposible adorar a Dios en verdad y en espíritu mientras se vive una vida llena de maldad, engaño, violencia, malicia y crueldad. Para esas personas, el objeto de su adoración debe ser algo falso: ídolos de poder, prestigio, dinero y fama. Como escribe el apóstol Pablo en Romanos 1:25, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Esta es la verdadera esencia de la idolatría: adorar a las criaturas antes que al Creador mismo. Jeremías, en su comparación de Sodoma y Gomorra con Jerusalén, dijo: «Pero en los profetas de Jerusalén he visto una cosa horrible. Cometen adulterio y andan en mentiras. Fortalecen las manos de los malignos para que ninguno se aparte de su maldad. Todos ellos me han venido a ser como Sodoma, y sus moradores como Gomorra». Jeremías 23:14. Esto refleja la profunda decadencia espiritual de las ciudades, revelando su verdadera idolatría. Pecado número 2: la homosexualidad. Hay muchos que afirman que la única razón por la que Dios destruyó Sodoma y Gomorra fue la práctica homosexual generalizada en esas ciudades. Pero, ¿es eso realmente cierto? Sí, la homosexualidad fue sin duda uno de los pecados, pero no fue el único pecado, ni el peor. La homosexualidad es, en efecto, un pecado inmoral y antinatural, pero, según la Biblia, no necesariamente se la puede considerar el pecado más perverso. Después de todo, nadie resulta físicamente dañado en el acto en sí. Sin embargo, espiritualmente, las consecuencias son graves. Aún así, la homosexualidad
es una de las muchas razones por las que Dios eligió destruir las ciudades, pero no la principal. Sodoma y Gomorra se han convertido en sinónimos de homosexualidad, en gran medida debido a la amplia aceptación y promoción de las prácticas homosexuales en la sociedad moderna. Hoy en día, una gran parte de la población aboga por la aceptación de la homosexualidad. Los gobiernos de todo el mundo están aprobando leyes para apoyar y legalizar los matrimonios gay y lésbicos. Incluso la Iglesia Católica ha declarado recientemente que las parejas homosexuales pueden recibir ahora bendiciones de los sacerdotes. Mira mi video sobre este tema. Hay un enlace en la descripción. La palabra sodomizado, que se refiere a los actos homosexuales masculinos, proviene directamente de la historia de Sodoma y Gomorra. El término ahora también se usa de manera más amplia para describir la perversión sexual. Pero no olvidemos que el pecado principal en Sodoma y Gomorra no fue solo la homosexualidad, sino la violencia sexual. A medida que la población crecía, también lo hacían sus lujurias. Hombres y mujeres distorsionaron el propósito que Dios tenía para el sexo, reemplazándolo por pasiones antinaturales, viles y vergonzosas. Así lo describe el apóstol Pablo en Romanos 1:26 a 27. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Hasta sus mujeres cambiaron las relaciones sexuales naturales por las que son contra la naturaleza. De la misma manera, también los hombres, abandonando las relaciones naturales con la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros. Cometieron hechos vergonzosos hombres con hombres y recibieron en sí mismos el castigo que merecía su extravío. Los pecados de Sodoma y Gomorra. Aunque la homosexualidad era un pecado grave, la violencia sexual generalizada que asolaba Sodoma y Gomorra era aún más alarmante. Los hombres, impulsados por la lujuria, buscaban satisfacer sus deseos mediante la crueldad y la violencia. En Génesis 19, leemos acerca de los hombres de Sodoma que intentaron violar en grupo a los 2 ángeles que visitaron a Lot. No se trataba solo de inmoralidad sexual, sino de un desprecio absoluto por la dignidad humana y la santidad de la vida. Era violencia en su forma más grotesca. Conclusión. Lecciones para nosotros hoy. La historia de Sodoma y Gomorra es una dura advertencia para nosotros. Nos recuerda que la idolatría, la inmoralidad y la violencia sexual tienen consecuencias devastadoras. Estas ciudades no solo enfrentaron el juicio por un pecado en particular, fueron destruidas porque se habían vuelto completamente corruptas. Sus corazones se endurecieron y rechazaron la verdad de Dios en favor de las mentiras. Mientras vivimos en un mundo que celebra cada vez más el pecado, debemos preguntarnos, ¿estamos siguiendo la verdad de Dios? ¿O hemos cambiado su verdad por las mentiras de este mundo? Tengamos presente las lecciones de Sodoma y Gomorra y volvamos al Creador antes de que sea demasiado tarde. Romanos 1:26 a 27 habla claramente de la homosexualidad, describiéndola como un acto vergonzoso. Algunos sostienen que Pablo no la etiquetó directamente como pecado, sugiriendo que simplemente era algo desagradable en su época. Sin embargo, esta interpretación es errónea. La homosexualidad no solo es un pecado, sino que también es un castigo por el pecado en sí. La Biblia aclara esto en varios pasajes. Levítico 18:22 declara: «No te acostarás con varón como con mujer, es abominación». Levítico 20:13 refuerza esto. Si un hombre se acuesta con un varón como con una mujer, ambos han cometido una abominación. Judas 1:7 agrega: «Así como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera se entregaron a la inmoralidad sexual y siguieron los deseos contra la naturaleza, sirven como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno». Estos versículos no dejan lugar a ambigüedades. Si eres cristiano y luchas con sentimientos homosexuales, acude a Jesús en oración. Busca consuelo en el Espíritu Santo.
Él te guiará hacia la redención. Pecado número 4. La ociosidad. Puede resultar difícil pensar en la ociosidad como un pecado, pero es la raíz de muchos males. Quizá hayas oído el dicho: una mente ociosa es el taller del diablo. Ser ocioso significa carecer de propósito, no trabajar para alcanzar una meta significativa. Esta es la esencia del pecado. Errar el blanco o amartia, una palabra griega que significa errar el blanco. Los habitantes de Sodoma y Gomorra vivían en el lujo. No tenían necesidad de trabajar duro para sobrevivir. Sin embargo, esta falta de propósito los llevó a entregarse al mal. Se volvieron arrogantes, orgullosos y decadentes, sintiéndose con derecho a todo lo que desearan. ¿Les suena familiar esto? A mí, sin duda. El profeta Ezequiel lo describe vívidamente. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Ella y sus hijas fueron soberbias, saciedad y abundancia de comodidades, pero no socorrieron al pobre ni al necesitado. Se ensoberbecieron e hicieron abominación delante de mí, y las quité cuando lo vi. Ezequiel 16, 49-50. No permitas que las bendiciones de la abundancia te hagan perder el rumbo. Hemos sido llamados a trabajar en la viña de Jesucristo. Si no estás apoyando activamente su obra, estás errando el blanco. Este es un pecado que puede llevar a la decadencia, el orgullo, la arrogancia, la lujuria y las mismas perversiones vergonzosas que se vieron en Sodoma y Gomorra. Pecado número 5. Orgullo en el pecado. Una cosa es pecar y otra muy distinta enorgullecerse de ello. Esta era la trágica situación en Sodoma y Gomorra. El pueblo no solo pecó, sino que se deleitó en su pecado. Se jactaban abiertamente de sus acciones pecaminosas, sin hacer ningún esfuerzo por ocultarlas o arrepentirse. Se enorgullecían de desafiar a Dios. Isaías lo describe de esta manera: porque Jerusalén ha tropezado y Judá ha caído, porque sus palabras y sus obras son contra Jehová, profanando su gloriosa presencia. Isaías 3:8. Cuando perdemos la capacidad de sentir convicción, cuando dejamos de escuchar las suaves advertencias del Espíritu Santo, también nosotros, como el pueblo de Sodoma, caemos en ese peligroso orgullo. Nos sentimos tan cómodos con nuestro pecado que olvidamos lo mucho que le duele a Dios. La Biblia habla claramente de estos pecados. Si luchas con alguno de ellos, recuerda que la misericordia de Dios siempre está disponible. Acude a Él en oración y busca la guía del Espíritu Santo. A través del arrepentimiento y la fe, la redención es posible. Por su error. Romanos 1:26-27. Este pasaje es claro. Habla directamente sobre la homosexualidad, tanto el lesbianismo como las relaciones homosexuales. Pablo se refiere a estas acciones como vergonzosas. Si bien no las llama explícitamente pecado, algunos han argumentado que era simplemente algo que Pablo, y muchos en su época, consideraban desagradable, pero no pecaminoso. Este argumento es erróneo. La homosexualidad no es solo una práctica indeseable, es un pecado, y, en sí misma, un castigo por el pecado. La Biblia lo deja más claro en varios pasajes. Levítico 18:22. No te acostarás con varón como con mujer, es abominación. Levítico 20:13. Si un hombre se acuesta con un hombre como con una mujer, ambos han cometido abominación. Judas 1:7. Así como Sodoma y Gomorra, y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera cometieron inmoralidad sexual y siguieron los deseos contra la naturaleza, sirven como ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Estos versículos no dejan lugar a dudas. Si eres cristiano y estás luchando con sentimientos homosexuales, te insto a que hables con Jesús al respecto. Busca consuelo en el Espíritu Santo. Él te guiará hacia la redención. Pecado número 4. Ociosidad. ¿La ociosidad es un pecado? Es difícil de imaginar,
pero es la causa principal de muchos males. Tal vez hayas oído el dicho, una mente ociosa es el taller del diablo. Estar ocioso es no tener un propósito, no tener una meta digna. Es perder el sentido de la vida, el verdadero significado del pecado, que en hebreo es hamartia, que significa errar el blanco. Los habitantes de Sodoma y Gomorra eran ricos y no necesitaban trabajar duro para sobrevivir, pero su abundancia los llevó a una falta de pasión por el bien y pronto sus deseos se tornaron hacia el mal. Se volvieron arrogantes, orgullosos y decadentes, sintiéndose con derecho a todo lo que quisieran. ¿Le suena familiar esto? Sin duda me recuerda a nuestra generación actual. Así lo describe el profeta Ezequiel. Ezequiel 16, 49 a 50. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana. Tuvieron soberbia, abundancia de pan y abundancia de comodidades, ella y sus hijas. Pero no ayudaron al pobre ni al necesitado. Se ensoberbecieron e hicieron abominación delante de mí, por lo cual las quité cuando lo vi. No dejes que tu abundancia te lleve a vivir sin rumbo ni meta. Hemos sido llamados a trabajar en la viña de Jesucristo. Si no estás contribuyendo a esa obra, estás errando el blanco. Y eso es un pecado que puede llevarte a la pasión por la decadencia, la arrogancia, el orgullo, la lujuria y conductas vergonzosas, tal como les ocurrió a los habitantes de Sodoma y Gomorra. Pecado número 5. Orgullo en el pecado. Es bastante malo ser pecador, pero es aún peor enorgullecerse de nuestro pecado. La gente de Sodoma y Gomorra no solo pecó, sino que se deleitó en ello. Disfrutaron abiertamente de su pecado e incluso se jactaron de él. Exhibieron orgullosamente sus malas acciones para que todos las vieran. Al hacerlo, perdieron la capacidad de escuchar la voz de advertencia del Espíritu Santo. El profeta Isaías lo describe así, Isaías 3:8 a 9. Porque Jerusalén ha tropezado y Judá ha caído, porque su palabra y sus obras son contra Jehová, profanando su presencia gloriosa, porque la apariencia de sus rostros testifica contra ellos. Como Sodoma publican su pecado y no lo encubren. Este pasaje es aleccionador. La gente de Sodoma y Gomorra se jactaba de su pecado, y lo mismo hacen muchas personas en nuestro mundo actual. Ya no se avergüenzan, sino que hacen alarde de su pecado, desafiando la presencia de Dios y su voluntad. No debemos dejarnos llevar por el orgullo del pecado. Es un camino peligroso y destructivo. Cuando nos enorgullecemos del pecado, no solo vivimos en desobediencia a Dios, sino que también rechazamos su corrección y su gracia. El mensaje aquí es claro, ya sea que se trate de homosexualidad, ociosidad u orgullo por el pecado, estas acciones no solo son pecaminosas, sino que también son punibles. Como cristianos, estamos llamados a tener un estándar más alto. Volvámonos a Dios en la fe.